Viaje y quisiera que estén orando por él, recuérdenlo. Vamos a ir al libro de Mateo, vamos a hablar hoy sobre las inversiones y quisiera titular esta noche el mensaje Invirtiendo nuestra vida. Cuando oímos esa palabra, invertir, ¿qué pensamos? ¿Qué se le viene a usted a la mente de primera entrada? O sea, pensamos, ¿qué? ¿En? Dinero, muy bien. ¿Qué más? Tiempo, muy bien. Esfuerzo, ¿qué más? ¿Ah? ¿En qué? Riesgo. Oh, ok, muy bien. Muy bien. Tiempo, dinero, riesgo, esfuerzo. ¿Qué más? Ganancia es el resultado de la inversión, ¿no? Ok. Por eso inviertes. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Yo creo que pensamos, si bien es cierto, son las primeras cosas que vienen a nuestra mente, muchas veces, o más bien pudiéramos decir, muy contado, muy pocas veces, contadas las veces que pudiéramos pensar en invertir nuestra vida en las personas. Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche aquí en Mateo 6. Porque una de las cosas que se da en el ser humano es el deseo, es el afán de acumular riquezas. Pudiéramos decir que la mayoría de los latinoamericanos o hispanohablantes que están en este país, ¿a qué vinimos? La gran mayoría va a decir, pues, a ganar un poco más porque mi país no ganaba muy bien o aquí tengo más ventaja. Puede ser cierto. La Biblia nos relata de las riquezas, por ejemplo, de los faraones egipcios, los reyes de Babilonia, y también nos habla de las riquezas de muchos personajes en las Escrituras como Salomón. Así que la riqueza en sí no debemos verla como una cosa negativa, como una cosa pecaminosa, porque a veces hay esa tendencia. A veces hay quienes piensan, bueno, si eres rico, no eres buena persona, o Dios no te ama. Si soy pobre, Dios me ama. De veras. No ese es el caso. No es lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, la palabra de Dios nos relata en el Antiguo Testamento de muchos santos que tenían o eran ricos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el caso del rico. Tenemos al rico insensato que no sabía qué hacer con lo mucho que tenía. Hoy tenemos personas así también. Y la Biblia, vamos un momentito a 1 Timoteo para poder leer ese pasaje, porque la Biblia no condena la riqueza. Entonces eso debe de quedar claro hoy, porque no es que estamos hablando o vamos a decir, bueno, es mal pensar en querer tener o el que ahora sea rico. Si ahora usted es rico o rica, hábleme después, ¿ok? Pero en primera de Timoteo, en la primera carta que el apóstol escribe a este joven Timoteo, en el capítulo 6, al final de esta carta, vamos a leer en el versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre. Si ustedes pueden ver ahí, no es que Dios está diciendo el ser rico es mal, es pecado, pero sí está advirtiendo el problema que puede ser las riquezas. Cuando hablamos y pensamos en inversión, viene a nuestra mente cosas como ya ustedes mencionaron. Sin embargo, no pensamos en la inversión mejor, que es invertir en la vida de las personas. Piensen en un momento, cuando Cristo Jesús vino a la faz de la tierra, en sus últimos 3 años de vida sobre la tierra, y sabemos el propósito por el cual Él vino, pero también Él vino y pasó o invirtió
3 años y medio, con 12 hombres. Entonces tenemos en el Hijo de Dios el ejemplo de lo que es invertir la vida en otro o en otra. Y la mejor forma en que usted y yo podemos hacerlo es muchas veces tomando una persona y tener el privilegio de discipularle. Y si no lo ha hecho, yo le estoy retando, le quiero animar que ahí debe empezar, que ahí debe hacerlo, invertir nuestra vida en otras personas. Vivimos en un mundo en que solo pensamos en nosotros mismos, casi un deseo muy egoísta, y nos toca invertir en otros. Entonces yo le pregunto esta noche, ¿en qué está invirtiendo su vida? ¿En qué está invirtiendo su vida? Aquí en el libro de Mateo, donde vamos a estudiar, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a empezar en el versículo 19. Y vamos a ver primero la inversión errada. La meta no debe ser invertir para tener riquezas. Si bien es cierto, usted puede llegar a ser rico, amén, no hay problema. Pero si usted, esa es su meta, vamos a ver que la Biblia le enseña, cuidado, porque usted se puede hundir tanto en ese deseo, afanarse tanto en ese deseo, que puede tener serios problemas. Pero es interesante que esta sección Dios, usando el mismo Cristo, está hablando aquí y lo va a hacer en una forma negativa, porque empieza diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. La idea aquí es el no atesorar para uno, acumular riquezas. No nos dice que no debemos hacer tesoros, sino que no debemos hacerlos aquí en la tierra. Entonces Dios no está diciendo, olvídense, ustedes no debieran tener absolutamente nada. No, no está diciendo eso. A pesar de que el ejemplo del Señor Jesucristo fue que Él no tuvo nada. Aún más cuando le dicen a Él, queremos ir donde tú estás. Bueno, o sea, yo no tengo cabeza ni almohada donde poner mi cabeza. Él es una gran enseñanza para nosotros que para sobrevivir no necesitamos las cosas materiales. Ahora hay algunas cosas esenciales, pero la verdad es que si usted tiene auto o no tenga, por ejemplo, si no tiene auto, se va a morir. No, tal vez tenga que caminar más, ¿verdad? Y tal vez tenga que levantarse unas 3 horas antes para llegar al lugar donde tiene que ir, pero no se va a morir. Ahora llega a ser cierta necesidad aquí, tal vez. El televisor para ver la serie mundial es algo que necesito. No, aunque a veces en nuestras conversaciones hablamos y decimos, es que yo necesito. No, ¿verdad? Yo puedo vivir sin televisor. ¿Cuántos de aquí no pueden vivir sin televisor? Sería interesante hacer la prueba por lo menos una semana, ¿verdad? ¿Qué les parece? Desconectarlo por completo, apagarlo, pues ni siquiera apagarlo, desconectarlo y ver cuántos resistimos o cuántos días sin, no puedo, ¿verdad? Especialmente si estoy viendo una novela, pues que imagínense toda una semana, ¿cuándo me voy a poner al día? ¿Quién sabe? No nos dice que no debemos, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Note que no está diciendo que no hay que hacer tesoros. No hay garantía que lo que tenemos hoy lo vamos a tener mañana. Ninguno de nosotros puede garantizar que lo que tenemos hoy lo vamos a tener mañana. Yo conocí a un hombre aquí en los Estados Unidos que pastoreaba por muchos años y aparentemente él supo usar su dinero, hizo buenas inversiones y llegó a tener un capital. Y se podía ver por el tipo de automóvil que él manejaba. Decide y dice, Dios me está llamando a América Latina. Ahora esta persona en ese entonces cuando le conocí estaba cerca a los 60 años de edad. Ahora imagínense una persona de esa edad piensa ir a otro país, a otra cultura, y no solo eso, a aprender el idioma. La gran mayoría de personas pudiera decir, ¿está loco? Es muy difícil aprender un lenguaje ya cuando uno es adulto. Si no, pues nosotros somos testigos, ¿verdad?, de tratar de hablar inglés aquí. Pero él lo hizo. Y con esto también llevó todo su capital que había tenido. En esa época había un auge económico en muchos lugares y entonces él decidió llevar todo su capital e invertirlo, pero también para ojalá casi poder llegar al hecho de duplicar su riqueza. Y lo invirtió todo.
de la noche a la mañana se quedó sin nada. El mercado mundial se vino al suelo. Hace unos 18 o 20 años hubo una gran crisis y hasta gente se suicidó porque se encontró de la noche a la mañana sin nada. Y él fue uno de ellos, no se suicidó. Me impresionó bastante que a esa edad hablaba español, con mucho acento, pero se comunicaba muy bien. Pero perdió todo, lo material. Esto lo llevó a regresarse a su país, en donde perdió también su matrimonio. Ahora estamos hablando de una persona que aparentemente conocía las Escrituras y sabía lo que hablan las riquezas. Entonces este es un ejemplo de muchos en donde el Señor nos dice: no hagamos tesoros aquí en la tierra. Los fariseos se caracterizaban no solamente por la hipocresía, sino también por la avaricia, el deseo de tener. Ellos tomaban ventaja de algunas de las costumbres religiosas y se aprovechaban para obtener ganancia para sí mismos. Y ustedes lo pueden leer en los evangelios. Estaban en el negocio de hacer tesoros aquí en la tierra, a pesar de que podían leer lo que Dios les decía y lo que ellos conocían. Su interés era hacer capital, dinero, riquezas sobre la faz de la tierra, y muchas veces a expensas de aquellos a los cuales ellos deberían enseñar o servir como conocedores que aparentemente conocían la ley. Sin embargo, no tenían deseo en poner sus ojos o invertir en el cielo. Proverbios capítulo 23, en el libro de Proverbios capítulo 23, en el versículo 4, mire lo que nos dice, 23 versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Note que dice: no te afanes, no te preocupes por hacerte rico. Luego agrega el hecho de ser prudente. Y luego dice: desiste. ¿Desiste qué? Del afán de hacerlo. No quiere decir que si usted tiene una oportunidad de hacer una buena inversión que puede resultar en bien, amén. Pero si su afán es llegar a tener, hay quienes ponen una meta y decir: yo quiero llegar a ser millonario a los 35 años de edad. Y algunos lo logran. Ahora, algunos también dicen: bueno, mi afán no es ser millonario, pero tener lo suficiente. Ahora usted se puede ir al otro extremo también y no hacer nada al respecto. Pero lo que está diciéndonos en este contexto es los tesoros. Porque cuando usted piensa en un tesoro, es algo que usted aprecia mucho. Hay cosas que ustedes atesoran, ciertas memorias de familia, algunas fotografías, algunos recuerdos muy importantes. Mi abuelita me regaló esto cuando era un niño, y entonces usted lo tiene y lo cuida, que es una barbaridad. Dios guarde a alguien se lo quiebre, ¿verdad? Entonces hay tesoros. La idea del tesoro es que cuando yo tengo un tesoro, me voy a afanar en este. Y por eso el Señor dice: no hagáis tesoros en la tierra. En el libro de Colosenses capítulo 3 vamos a leer algo muy importante, porque el caer en el hábito de acumular riquezas es un peligro que siempre está latente en el corazón del ser humano. Yo creo que ninguno aquí pudiéramos decir que tenemos un completo interés en no tener. No creo que hay personas aquí que dicen: no, la verdad es que yo estoy contento con ser pobre, y entre más pobre sea, más contento estoy. Ahora, si usted es uno de ellos, Dios me lo bendiga grandemente. Pero yo creo que en la gran mayoría queremos lo que pudiéramos decir, progresar un poco. La Biblia nos enseña que la avaricia es idolatría. Aquí en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría. Y sabemos que la idolatría es pecado. ¿Por qué? Porque es lo que sustituye a Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. La exhortación es la de no hacer tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra. Esa es la exhortación. No hacer tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué?
pudiéramos pensar en lo que el libro de Hebreos nos dice, porque no somos ciudadanos de este mundo. Entonces, ¿para qué queremos tener riquezas aquí si no pertenecemos en esta tierra? Estamos de paso, somos peregrinos, dice la Escritura. Y la razón que se nos dice aquí, en el versículo 19, dice claramente, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Los tesoros en la tierra son perecederos. Leí una historia de una señora que murió y ella murió de malnutrición. Escasamente pesaba unos 50 kilos o menos cuando murió. Lo triste es que cuando aparentemente estaba sola, ella hasta pedía limosna y pedía comida de sus vecinos. Ahora lo triste es que cuando la policía está haciendo toda la limpieza de la casa y desocuparla y ver qué van a hacer con esto, encontraron 2 llaves, que eran 2 llaves que abrían 2 cajas de depósito en 2 bancos diferentes. Y lo que encontraron entre efectivo y acciones de inversión que había hecho pasaba al $1,000,000. Ahora, esto hace muchísimos años, cuando $1 millón era como tal vez 6 o 10 de hoy. Pero murió de malnutrición. Sí, hermanos, la lección es tremenda. Y así hay muchísimos ejemplos. Si bien es cierto, pudiéramos decir, pero mire, en este caso el tesoro de ella no se perdió, pero le afectó directamente a ella, donde ella llegó a perder su vida, que todos vamos a llegar ahí, pero no en esa forma. Dios nos dice que no vale la pena en concentrarnos en los tesoros que podemos hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estos son perecederos. Dice aquí que están expuestos a la polilla, al orín, que corrompen, y a los ladrones, que siempre tienen interés en tomar lo que nada les cuesta. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido algo, pero cuando uno pierde algo que es un poquito valeroso porque se lo han robado, duele un poco. No creo que ninguno de nosotros, bueno, al fin y al cabo, ¿verdad? Y ojalá se sobrepasa. Pero en los tiempos bíblicos, mucho de lo que la gente atesoraba era, por ejemplo, en forma de telas. Y estas telas eran valiosísimas. Otras formas que hacían eran telas como linos y púrpura. Otros valoraban y tenían los graneros. Entonces valoraban y tenían tesoros en grano, porque ahí tenían el dinero. Ahora el Señor dice, Dios dice, donde la polilla corrompe. Y la polilla es algo que come la tela. Y muchos graneros eran infectados por cosas que dañaban y se perdía mucho de lo que podían tener. Dios dice, donde la polilla corrompe. Otra forma de atesorar eran los metales. Hoy día hay mucha gente que hace esto, metales costosos, por ejemplo el oro hoy en día y la plata. Dios dice, donde el orín corrompe. El orín es un óxido rojizo que se forma en la superficie del hierro por la acción al aire húmedo. Entonces no guardes cosas, dice, y las atesores, porque el orín los va a corromper. En aquellos días en que el tipo de construcción que había, la gente a veces guardaba cosas en algunas partes de sus casas. Quizás hoy eso es sustituido por las cajas fuertes. Algunos de ustedes quizás tienen en su casa, ¿verdad?, para proteger, y la mayoría a veces tienen una cajita fuerte, quizás no tanto para guardar muchos valores, pero sí para guardar documentos, por ejemplo. Documentos que son importantes. O también algunas joyas. Bueno, es posible que no la puedan abrir, pero cuando usted llega, es posible que la cajita no esté. Porque si alguien entra y roba,
va a buscar siempre lo que más vale. Así que la gente ponía sus tesoros en algunas cajas de seguridad. Dios dice donde los ladrones minan y hurtan. Entonces el énfasis aquí tiene que ver con el hecho de no hacer tesoros aquí en la tierra. Vayan a Santiago capítulo 5. Dios no condena el hecho de hacer tesoros, es lo que Él está diciéndonos. Sin embargo, aquí en Santiago, noten la advertencia que se le hace, y obviamente cuando leemos este pasaje, no está haciendo una referencia general a todos los que tienen dinero, pero aquellos que habían logrado ser ricos a expensas de pobres. Y ustedes saben que hay quienes son expertos en robar a los que menos tienen y a veces forman su riqueza de esa forma. Note lo que les dice aquí en el capítulo 5 de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. En otras palabras, están llenos de orín. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, el énfasis tiene que ver con el hecho de no hacer tesoros aquí en la tierra. Entonces, la enseñanza que es, nos toca hacer una inversión segura. Y regresando a Mateo, él dice, sino haceos tesoros en el cielo. Noten otra vez, no está diciendo que no hagamos tesoros, tiene que ver dónde los hacemos. ¿Dónde vamos a hacer esos tesoros? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo. En el cielo. Entonces el lugar es el cielo. El lugar es el cielo, el lugar más seguro. Muchos de nosotros quizás pensamos que la manera más segura de guardar dinero es un banco, una caja de seguridad en un banco. Pero ¿está exento el banco de que algo pase? Aún más, si entráramos en una depresión en este país, otra vez, es posible que los bancos no tengan dinero para darnos el dinero que es nuestro, pero que ya no tienen. Wow. Por eso Dios dice, el tesoro más seguro es el que ponemos en el cielo. Porque ese es seguro. Los tesoros celestiales son superiores. Hay la posibilidad de invertir en lo eterno. Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo diríamos que eso es lo que hacemos. ¿Cómo es que podemos hacer? Dice, haceos tesoros en el cielo. Entonces el Señor me está diciendo a mí, no se ocupe, no haga, no invierta en la tierra. No está diciéndonos que no puedo hacer una inversión como la de una casa o invertir un capital aquí. No está diciendo eso. Está haciendo énfasis en lo que usted atesora. Y por eso dice, no aquí en la tierra, pero en el cielo. Ya nos dijo por qué en la tierra no. ¿Por qué? Porque van a ser corruptos, porque se van a desaparecer, se van a oxidar, se van a echar a perder. Pero en el cielo, no. Porque en el versículo 20 dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque en el cielo, gracias a Dios, si hay ladrones ya son regenerados, ya no roban, ni hurtan. Entonces Dios me está diciendo a mí dónde hacer tesoros. En Colosenses capítulo 3 nos dice por qué esto tiene todo el sentido que nos está enseñando el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Capítulo 3 del libro de Colosenses, y vamos a leer a partir del primer versículo. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios. Entonces me dice que debo buscar. Buscar es un esfuerzo que yo hago. Algo se te pierde, ¿qué vas a hacer? Poner todo el esfuerzo para buscar. Entonces él dice que debo buscar las cosas de arriba, es decir, las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aún más, en el versículo 2 dice, poned la mira. Entonces no solo habla de la acción de buscar, pero también me está hablando y diciendo de la acción de dónde pongo yo mis ojos. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Por qué? Porque eso es lo eterno, eso es lo duradero, eso es lo que no se acaba. No importa cuántas cosas podamos hacer, poner la mira en las cosas de arriba. Y agrega, no en las de la tierra. En completa congruencia con lo que me está diciendo en Mateo, no hagáis tesoros en la tierra. Entonces notamos cómo la palabra de Dios concuerda en todo. En el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 18, noten lo que dice el apóstol. Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay nada comparable. Si usted piensa que el tener las facilidades de tener cosas es algo buenísimo, usted ni sabe lo que le espera. Lo glorioso que es la eternidad. Entonces, si bien es cierto, la Biblia no dice ni condena el esfuerzo que pudiéramos hacer para tener un poco de más, vivir en una forma holgada, sí condena el hecho del querer hacerme rico aquí en la tierra. Si Dios le place convertirte en rico, amén. No se le olvide invitarme a un cafecito, amén. Pero si no, porque aquí es donde está el problema. A veces vemos a los hermanos que tienen muchísimo más que nosotros y nos quejamos a Dios. ¿Por qué yo no tengo un avión como el del hermano? ¿Por qué no puedo manejar un auto más nuevo como el que tengo? No sé. Pero muchas veces no tiene que ver absolutamente nada con la espiritualidad. Ahora, podría ser que tal vez usted es una persona que no sabe invertir bien y por eso siempre tiene problemas, pero esa es otra cosa. Ahora quiero que vean, porque en 1 Corintios quizás tenemos una pequeña definición de lo que son los tesoros celestiales. Vayan a 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 12. Mire lo que el apóstol dice a los hermanos de Corinto, capítulo 3, versículo 12. En el contexto, cuando Pablo está hablando a estos hermanos de trabajar en el ministerio del Señor, en trabajar, en ser unidos, en no hacer divisiones, que este es de Pablo, que este es del otro, ¿verdad? Y también está hablando de aquellos que estamos pensando en hacer muchas cosas y un día eso será probado por fuego. ¿Y qué es lo que va a resistir? Solo aquellas cosas que son resistibles al fuego. Capítulo 3, versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual, de cada uno, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora imagínense que si yo tengo tesoros de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué se va a quemar? El heno, la hoja, la hojarasca, la madera, eso es lo que se va a quemar. Entonces el Señor me enseña aquí que el oro, plata y piedras preciosas es quizás el tesoro. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando uno estudia en la palabra de Dios se va a dar cuenta que el oro habla de la deidad de Cristo. Y cuando hablamos de deidad está hablando Dios hombre, Dios, hombre y Dios. Cuando hablamos de la plata en las Sagradas Escrituras se hace referencia a la redención. Y cuando habla de piedras preciosas,
se refiere muchas veces a hombres y mujeres que ganamos para Cristo. En otras palabras, las personas son piedras preciosas a los ojos de Dios. Las personas, las almas de las personas es algo que Dios valúa muchísimo. La vida de una persona tiene mucho valor. Hoy en día hay personas que valoran más un animal que una persona, y aún siendo creyentes. Wow. Pero eso es otro mensaje. Malaquías capítulo 3. Mire lo que dice el Señor. Malaquías, cerca al final del Nuevo Testamento, digo, del Antiguo Testamento, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, en el versículo 17. Note lo que dice el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Hermano, hermana, personas que nos visitan, personas que quizás no conocen al Señor, usted es muy valeroso para Dios. Más que cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Dios valora la vida de un ser humano. Tanto valor le da que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Wow. Imagínese lo que Dios, cómo Dios nos da valor. A veces hay momentos en quizás usted se siente abandonado por Dios, abandonada por Dios. No. Muchas veces cuando viene ese sentimiento, soy yo quien me he alejado. No es Dios. Pero decimos, Dios está muy lejos, Dios me ha abandonado, cuando en realidad he sido yo. Porque Dios no nos abandona. Como hijos de Dios, Él dice que está con nosotros todos los días. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento abandonado, abandonada? ¿No será porque anda en desobediencia? ¿No será porque usted quiere hacer de su vida lo que le venga en gana y cuando las cosas no salen bien, de pronto entonces reclama a Dios? Es como el hijo, ¿no? Que se sale de la casa, no quiere estar con mamá y papá. No me gustan las reglas aquí, no me gusta hacer esto. Quiero ir y disfrutar el mundo, quiero experimentar el mundo. Y después llama por teléfono. ¿Puedo ir? ¿Puedo llegar a comer porque me estoy muriendo de hambre? ¿Y qué dicen nuestros padres? Por supuesto. Ven. En la mayoría de los casos siempre somos bien recibidos en casa. Es exactamente lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios nos valora. Dios nos ve a nosotros como joyas preciosas. Y si Dios ve a las personas como joyas preciosas, yo que soy hijo de Dios, ¿en qué estoy invirtiendo? Mi vida, mis recursos, todo lo que Dios me da. ¿Lo estoy invirtiendo para mejor vivir aquí o lo estoy invirtiendo para que otros vengan a conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Por eso Él nos dice que el lugar, el cielo es el lugar perfecto para invertir, porque dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ¿dónde está haciendo usted tesoros? Estoy haciendo tesoros aquí en la tierra para disfrutar, porque al fin y al cabo solo una vida se vive, y es cierto. ¿Y quién dice que ser hijo de Dios y preocuparse por los demás e invertir en otras personas vamos a vivir miserablemente? No, por el contrario, cuando nos encontramos invirtiendo en otras personas, de pronto hay una tremenda bendición y satisfacción. Acabo de hacer un viaje, quizás uno de los viajes más largos que haya hecho. El segundo, porque cuando recién llegué a la iglesia hice otro al África.
en Sudáfrica. Esta vez Dios nos llevó a Australia y solo el vuelo de Los Ángeles hasta Sydney, 15 horas en un avión sentado. De vez en cuando uno se para, ¿verdad? Pero imagínense. Y de regreso, otras 15 horas, sin contar, bueno, salí martes, llegué allá jueves. Y a veces dicen, ¡ay, qué bonito viajar! ¿Saben, hermanos? Esa parte es la más difícil. Pero ¿sabe lo que me motiva a mí? El pasar tiempo con los hermanos y poder compartir. En este caso fuimos a compartir el discipulado. Y ver los hermanos, el hambre que tienen para poder aprender a invertir la vida en otros. Porque una de las formas en que usted y yo vamos a invertir la vida en otras personas es sentándonos con otro, con otra, compartiendo lo que Dios ha hecho conmigo de su palabra a otra persona. Pero eso toma tiempo, recursos, y a veces no es muy fácil porque tenemos muchas cosas que hacer. Y más cuando a veces nos toca a un discípulo, una discípula que pudiéramos nosotros entender o de pensar que es un poco difícil. Y usamos un término como esta discípula o este discípulo me está sacando las canas, decimos. Es difícil, pero Cristo lo hizo. Y lo hizo por más de 3 años, con 12 personas. Vivió con ellos, durmió con ellos, caminó con ellos, habló con ellos, oró con ellos, llevó a cabo el ministerio con ellos, los entrenó y los dejó equipados. Y luego Él ascendió a los cielos y les dio el poder para que pudieran seguir haciendo lo que Él les enseñó. Eso es inversión. Eso es invertir en tesoros en el cielo. Y por eso la gran mayoría de nosotros nos cuesta un poco. La otra razón por la cual nos cuesta es que queremos disfrutar cosas ya. No queremos que nos digan, ¿sabe qué? Le voy a regalar un auto nuevo un día de estos. El día que usted le dice eso a alguien, nunca le dejarán en paz para decir cuál es ese día y cuándo es ese día. La ventaja es que usted dijo un día. Entonces eso le puede dar 5 años. ¿Pero qué nos va a preguntar la persona a la cual usted le prometió eso? Si no se lo pregunta todos los días, se lo preguntará con muchísima frecuencia. Entonces muchas veces no invertimos en tesoros en el cielo porque no sabemos cuándo vamos allá. Pero una cosa es segura, allá vamos. ¿Cuándo? No sabemos. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 4, Pablo escribe en cuanto a esto de los tesoros, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿De qué sirve tener un tesoro si no lo disfruto? ¿Y sabe lo que usted y yo más vamos a disfrutar? O una de las bendiciones que vamos a disfrutar en los cielos, además de estar en la presencia de Dios mismo, de estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a disfrutar del hecho de ver a personas que Dios me usó para hablarles de Cristo y que están juntamente conmigo en los cielos. ¡Wow! También será triste de que no encontraremos personas que creímos que iban a estar, o que usted luchó mucho para que creyeran en el Señor. ¿Dónde está poniendo usted sus tesoros? Entonces, cuando hablamos de hacer tesoros en el cielo, ¿qué significa esto? Bueno, una de estas cosas, si tiene que ver con el hecho de invertir en personas, es, ¿cuál fue la última vez que usted y yo tuvimos el privilegio de hablar a una persona de Cristo?
O estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras congojas, en nuestras preocupaciones cada día, que no sacamos el tiempo para hablar a otros de Cristo. Es que los tiempos son muy difíciles. Es el mismo poder, es el mismo Dios que convenció antes, que convence hoy y que convencerá mañana. A usted no le toca convencer a nadie. Eso es asunto de Dios. Ese es asunto del Espíritu Santo. Cuando Él habla de la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, les dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado. Entonces a usted no le toca convencer a nadie, pero sí nos toca compartir. Y solo Dios dará convicción. Y cuando yo estoy compartiendo con otros, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo tesoros en el cielo. Cuando me siento y Dios me da el privilegio de poder discipular a otra persona, a ser un discípulo para el Señor Jesucristo, reconociendo que eso me va a tomar mucho tiempo, muchos recursos, muchos dolores de cabeza, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un tesoro en el cielo. Estoy haciendo un tesoro en el cielo. Recuerden, ahí nada lo va a corromper, solo si fuera hecho acá. ¿En qué otra forma estoy haciendo tesoros en el cielo? Involucrándome en el ministerio. ¿En qué formas? Hay muchas formas en esta iglesia en las cuales nosotros nos podemos involucrar. Sirviendo con mujeres, enseñando a los niños, participando en el ministerio de la hospitalidad, visitando las necesidades de otros. Quizás Dios me va a usar para suplir la necesidad de otro, visitar enfermos, invirtiendo el tiempo en oración para el reino de Dios. Hay muchísimas cosas que a veces nos parecen insignificantes, pero que son muy importantes. Porque por medio de lo que cada uno de nosotros hace para que el servicio de los domingos se lleve a cabo, el servicio a las 9 de la mañana, a las 10:45, el servicio como hoy, clases que se dan, actividades que se dan, cuando nosotros estamos participando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy invirtiendo en las cosas eternas. Porque por medio de lo que hago, aunque parece pequeño, Dios va a usar para que otros vengan a Cristo. Entonces nunca menosprecie el hecho de que usted puede hacer una obra para el Señor, aunque le parece pequeña. Hay quienes han decidido invertir sus vidas yendo al campo misionero. Eso es más difícil. Aquí estoy bien, mejor yo puedo invertir ofrendando, haciendo esto, discipulando, pero ir a otro país, no se preocupe, porque si Dios te envía, lo único que tienes que decir, sí Señor, y Dios va a hacer todo. Pero a veces nos da un poco de temor. ¿Cuántos de ustedes sinceramente pueden decir esta noche, sinceramente yo tengo un poco de temor ir a otro país? Está bien. O sea, cada vez que yo voy a salir hacia otro país, y especialmente cuando salgo, ¿verdad? Tengo que mostrar mis documentos y siempre me pregunto, ¿me dejarán salir, sí o no? Y cuando vengo, ¿me dejarán entrar, sí o no? Y uno dice, todo está en orden y eso es lo único que puedo esperar. Desde que cambiaron un sistema de entrada a este país en donde uno pone el pasaporte y todo es automáticamente, ni una sola vez ha funcionado conmigo. Siempre tengo que ir a la ventanilla. Está bien, después de un ratito todo está normal. Hay temores, pero si Dios está en control, ¿qué te preocupa? Ay, yo me parece que Dios quiere que yo vaya a Irak y pareciera que me está guiando ahí, pero ahí dice que matan a los cristianos. No se preocupe, si Dios te manda ahí, esa va a ser la escala al cielo. De aquí, Irak, el cielo. Amén. ¿No es cierto? Pero nos preocupa, ¿no? Cuando Dios está en nuestras vidas, no te preocupes. Unos han decidido en invertir su vida y eso además sus recursos
y muchas otras cosas yendo. Otros han decidido invertir para sí mismos y nunca hacer nada para el Señor. Ojalá que no estemos en esa categoría. Segunda de Corintios, capítulo 5. Pablo, hablando a los hermanos, les habla seriamente. En el versículo 9 del 2 Corintios 5, versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día usted va a recibir los dividendos del tesoro que hizo en los cielos. Pero para muchos, después de pasar por el fuego de prueba, llegan al Señor con todo esto que he hecho para ti, con todo este tesoro que he hecho en los cielos, y después de que pasan por el fuego, no tienen nada en sus manos. Porque todo fue madera, hojarasca, y todo eso se quema. Muchos escogen vivir para sí mismos y ni siquiera pensar en invertir en la vida de otros. ¡Ay, pero qué difícil es eso! No es difícil. Dios nunca nos pide hacer algo que es imposible. Tal vez un poco difícil, pero nunca imposible. Lo último que quiero que vean es que la inversión es ocupación. El lugar para la inversión es importante. La advertencia de nuestro Señor es en el lugar que debemos invertir. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y por qué dice esto él? Note lo que dice aquí, regresando a Mateo capítulo 6, ahora el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces es muy importante dónde está el tesoro. El lugar en donde invertimos nuestros tesoros es tan importante porque este nos va a mantener ocupados. La gente que hace inversiones en donde viven, ya sea en este país o en otro país, o aún viviendo en un país y hacen inversiones exteriores, tienen que estar siempre revisando sus inversiones constantemente. Aún más, hay personas y organizaciones que se dedican exclusivamente para velar por sus intereses. De esa manera usted no tiene que hacerlo. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa? Usted está en contacto con esa persona porque usted quiere saber cómo van sus inversiones. Sí, porque donde está vuestro tesoro, eso lo va a mantener a usted ocupado. Tan ocupado que le va a gustar que sus tesoros aumentan, entonces va a querer seguir haciendo cosas para que ese tesoro aumente más. Ahora, en los cristianos muchas veces la excusa es que entre más tengo, más doy al Señor. De veras. Sería muy interesante revisar la chequera de cada uno de ustedes. Y le garantizo que en la gran mayoría eso no es cierto. Decimos y deseamos y hasta prometemos a Dios: si me das, te doy. Pero qué fácil es dar el 10% de $100, pero qué difícil darlo de $10,000. Porque ya son 1,000. Esa es la naturaleza humana. Cuidándolo siempre. Noten en las palabras de este versículo: ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Cuál es su tesoro y dónde está? Es importante el lugar, pues eso va a afectar lo que hacemos. Porque dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón.
El Señor nos dice que ahí estaremos concentrados, ahí estaremos preocupados. Cuando habla de nuestro corazón, de vuestro corazón, nos habla de la personalidad, incluyendo el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. No solo se refiere al lugar de los efectos emocionales, sino a todo lo que implica mi personalidad. Por eso cuando ocurrió la caída del mercado mundial, muchos optaron por quitarse la vida. Porque ya el tesoro que tenían no existía. No vieron razón de seguir existiendo. Tu corazón va a ser afectado inmensamente. Usted me va a decir, oh no, yo no tengo problema. Yo puedo ganar muchísimo y no, yo no tengo ese problema. De veras. Ojalá que sea cierto, pero en la gran mayoría es solamente un decir. Si el tesoro de una persona es Dios, su corazón tendrá una proyección celestial. Sí, cuando Él dice que ponga mi tesoro en el cielo, ahí está Dios. Esta iglesia tiene como lema el amar a Dios, amarnos unos a nosotros y amar al mundo entero. Amar bien. ¿Dónde está tu tesoro? Va a decir mucho de cuánto amor tú tienes para con Dios. Y por eso Dios dice, hagan tesoros aquí. Porque si sus tesoros están aquí en el cielo donde yo estoy, ustedes van a estar enfocados en mí, van a estar enfocados en el cielo. Y si es donde yo tengo mi tesoro, voy a estar preocupado porque otros vengan a Cristo, porque otros crezcan en el Señor. Voy a estar ocupado en su obra. ¿Ese es tu tesoro? Si todo lo que una persona valora está en la tierra, cuando tenga que abandonar este mundo, lo va a hacer de muy mala gana. Se cuenta la historia de un hombre que era muy rico y estaba a punto de morir. Llamó a sus subalternos y les dijo, por favor traigan las riquezas mías, y tenían que ver, tenía muchas joyas, tenía cosas físicas, no tanto en sus bancos y todo, pero tenía muchas joyas, muchas cosas que tenían un valor increíble, y se las trajeron a su cuarto que era enorme. Y sintió mucho reconocer que iba a morir y no podía llevarse nada. Entonces les aseguro que esa persona abandonó este mundo de muy mala gana. Pero si su tesoro está en el cielo, usted va a ir feliz a la presencia del Señor. Porque quizás pudiera decir, al fin voy a ver toda esa inversión. Wow. Si usted ha hecho tesoros aquí o sigue haciéndolos aquí en la tierra, eso lo tendrá usted ocupado. Y por eso difícilmente encontrará tiempo para el Señor. Una característica de este siglo es la mucha ocupación que tenemos y lo poco que invertimos en tesoros celestiales. La gran mayoría no tiene tiempo para hacer cosas para el Señor. Esta iglesia tiene una necesidad de líderes y muchos están ocupados. Hay más de 100 personas que quieren pertenecer a un grupo pequeño, pero no tenemos suficientes grupos pequeños para ubicarlos. Y esos son de gente que quiere, porque hay un montón de gente que no quiere. Pero la gente que desea seguir creciendo y formar parte de un grupo para ayudarse unos a otros, no podemos ubicarlos. Y lo común, no tengo tiempo. Ahora tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos podemos ocupar en muchas cosas. Algunos decimos, pero tenemos que pagar las cuentas. Si no trabajo, ¿quién paga las cuentas? El asunto es qué tipo de cuentas tienes, porque la mayoría de las cuentas muchas veces tiene que ver con los gustos que quieres tener. Y no tanto por las necesidades básicas. Porque Dios me ha dicho que Él provee mis necesidades, no mis antojos o mis deseos. No hay nada mal en tener o querer mejores cosas, hermanos. Está bien, el asunto es, si eso pasa, recuerde que eso le va a desviar a usted y su corazón va a estar enfocado en eso y usted no va
a invertir en las personas. Pero un día usted le va a rendir cuentas a Dios. Todos, sin excepción. A lo mejor usted está pensando, voy a ver si contrato un abogado desde ahora que vaya conmigo y cuando esté frente al Señor presentar un buen caso. Posiblemente su abogado ni siquiera irá al cielo. Pero aún más, eso es algo personal entre usted y Dios. Y no tendremos excusa porque Dios nos ha dado todo cuanto necesitamos para llevar su obra. ¿Recuerdan el problema del joven rico? Mateo capítulo 19, en el versículo 21. Mateo 19. Vamos a tomarnos el tiempo de leer este pasaje 19. En el versículo vamos a empezar en el versículo 16 para que tengamos toda la historia. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, en otras palabras, maduro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Wow. Recuerden que antes dijo que amaba a su prójimo, pero el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero dice que tenía mucho. Había invertido todas sus riquezas, había hecho tesoro en la tierra. Absolutamente nada en el cielo. Pregunto esta noche, ¿dónde está haciendo su tesoro? Y yo creo que después de escuchar el mensaje de Dios, estudiar en su palabra, yo creo que usted tiene la respuesta. ¿Aquí en la tierra o en el cielo? ¿Y qué va a hacer al respecto? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios grande y maravilloso. Y gracias, oh Padre, porque nos has dado algo que nos hace pensar y meditar bastante en esta tierra de cómo invertimos nuestras vidas. Dios, tú conoces a cada hermano, a cada hermana, a cada persona esta noche. Aquellos que ya somos tus hijos, Dios, ¿en qué estamos invirtiendo? Danos la convicción de darnos cuenta en lo que estamos haciendo, y si no estamos haciendo tesoros en el cielo, ayúdanos a rectificarlo. Aquellos que quizás aún no te conocen, Padre, solo tú puedes convencerles de su necesidad de venir a ti. Ayúdanos, oh Señor, a involucrarnos, a ser hombres y mujeres activos en la inversión que tiene sentido y tiene riquezas para la vida eterna. Gracias por cada uno. Esta noche llévanos con bien. Oramos por nuestro hermano Jeff, que lo protejas, le des descanso y que tenga un buen viaje, un viaje muy fructífero. Gracias, Señor, oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.